Pues hola a todos los que nos estáis viendo y nos vais a ver. Esta es una de nuestras reuniones del Círculo de Educación y hoy tenemos el gusto de estar con Alfredo, que es el director de una escuela Waldorf en Madrid, la escuela Micael, y están trabajando sociocráticamente, tienen mucho contacto con la sociocracia y bueno, es nuestro invitado de hoy para que nos cuente cómo ha sido ese camino y qué estáis haciendo. Así es que bienvenido, Alfredo, y te invito a que te presentes. Bueno, pues nada, yo soy, efectivamente, como dices, Alfredo. Tengo 43 años y soy director ahora mismo de la escuela Waldorf, Escuela Libre Micael de Las Rozas de Madrid, que es la primera escuela Waldorf de España. Tiene ya bastantes añitos, desde 1979. Aparte de ser director, mi trayectoria en la escuela es amplia porque fui alumno desde los 3 años, desde el 85 hasta el 2000, y luego ya volví como profesor y este es mi noveno año como profesor, aparte de director. Ser director en una escuela Waldorf no, al uso no es como en otras escuelas, porque realmente hay un equipo directivo liberado de unas horas, pero son muy pocas para ser director. En una escuela normal suelen tener una dedicación a clases de unas 6 u 8 horas y el resto de la jornada de dirección. Yo tengo 16 horas de clase y el resto de dirección. Entonces, bueno, nos apoyamos mucho en un equipo grande de 6 u 7 personas, más un claustro de 40, lo cual implica aprender a trabajar en equipo. En mi trayectoria vital siempre los procesos ha sido algo que me ha gustado. En el marco conceptual soy muy conceptual de procesos, pero me gusta más delegar la ejecución. Entonces, bueno, ahí tengo, no, habrá gente que se sienta identificada. Me gusta pensar cómo se deben hacer las cosas, pero luego hay gente que hace mejor la ejecución, ¿no? Y por suerte en el equipo directivo he encontrado un grupo de personas a mi lado con las que se puede remar y encontramos la sociocracia. La encontramos porque yo tenía un proyecto paralelo en el cual entrevisté a Nora para conocer la sociocracia y le hice una entrevista. Ya la conocí y muchas, de hecho, hablamos de cosas que creía que no funcionaban en mi escuela, en aquella entrevista y demás. Y cuando entro en dirección pienso que esto nos puede dar un plus. Entonces ahí iniciamos un camino, una andadura con una formación básica en sociocracia y estamos en un proceso de construcción y de engranaje con lo que es nuestra pedagogía, porque nuestras escuelas tienen una base espiritual muy fuerte y al tener una base espiritual muy fuerte hay conceptos que hay que trabajar más desde la pedagogía que desde la sociocracia, aunque encajan o engranan muy bien. Pero hay cosas de sociocracia que hacemos al uso y hay otras que intentamos ver cómo engranamos los dos mundos. Y nada, estamos en un proceso de construcción bonito pero complejo, porque una entidad que lleva tanto tiempo y tiene tantas personas tiene una inercia fortísima en cómo se hacen las cosas y cómo se toman las decisiones y cómo se hacen los procesos, y está siendo complejo introducir cambios. Entonces, bueno, eso sería un poco mi trayectoria. Como formación yo soy arquitecto técnico, pero tras la crisis del 2008 tuve que dejar el sector de la edificación en España y entré en educación. Y luego me he formado mucho también en temas de tecnología, programación, inteligencia artificial y demás. Así que bueno, tengo ahí un background que me hace dar clases de matemáticas y tecnología en el colegio, además de dirección. Eso sería un poco mi presentación. Creo tal vez como ir a la base, a la teoría. ¿Podrías decir cuáles son como las afinidades entre el enfoque Waldorf y la sociocracia y también en qué aspectos también se pueden alejar? Vale, bueno, el funcionamiento de la escuela Waldorf, vamos a hablar de la mía, porque aunque sabemos que la forma de funcionar es similar en todas las del mundo, pero bueno, cada cultura tiene sus problemas y la cultura latina, y más concretamente la española, tiene unos que no tiene la alemana o la... Pero bueno, el tema es que una escuela Waldorf
no deja de ser una entidad autogestionada por los maestros. Entonces, en ese término podría ser muy similar a lo que es una cooperativa, pero los maestros no somos dueños de la escuela. Podemos salir, entrar, y si salimos no tenemos parte, pero sí que tomamos todas las decisiones. Entonces decimos que es una entidad autogestionada por los maestros y a tal fin, en el espíritu inicial y tal como fueron fundadas, son los maestros los que tienen que hacer todas las labores hasta la última de la escuela. Entonces, claro, ahí surge un paralelismo muy importante porque al tener que autogestionar hay que formar un marco, pero es un marco en el cual la autogestión de una escuela Waldorf no debe de tener cargas de poderes en personas, sino todos los miembros de la escuela Waldorf deberían entrar en el proceso de decisión. Siempre hay pues personas que se responsabilizan de cosas, pero se responsabilizan de cosas desde la delegación de la escuela y no desde la acaparación de poder. Entonces ahí hay muchas cosas que me resuenan. Eh, cuando yo llego como maestro a la escuela Waldorf, me encuentro un entorno en el que cuando tenemos claustros, todos los maestros nos sentamos en un círculo grande y trabajamos todos los temas en común. Entonces, cuando yo hablo de sociocracia, ya el tema de los círculos me resuena mucho. También en la parte de la antroposofía, que es la base ideológica o filosófica o espiritual que hay en la pedagogía Waldorf, se trabaja mucho también con círculos. Lo que pasa es que son círculos que evocan más algo que llamamos triformación de los seres vivos, del ser humano y de las entidades, y no tanto por funcionalidades, aunque se puede hacer un paralelismo. Pero ahí hay, por ejemplo, una diferenciación porque en la sociocracia yo percibo que hay como círculos que responden a campos concretos de trabajo y en la pedagogía Waldorf hay círculos que responden a eh, puntos de mira sobre un problema. Por así decirlo, una parte física, otra más espiritual o anímica, por poner palabras que no sean tan de la pedagogía Waldorf. Pero bueno, sí que me encuentro en ese entorno. Entonces, las similitudes son trabajar de una manera donde se pueda diluir un poder, que yo me encuentro en la escuela que sin querer está anquilosado en ciertas personas, porque tienen más experiencia, porque hablan más al final, porque han vivido esos procesos, y hay que resolver esa situación, y me parece que la sociocracia propone algo al respecto. Y, y luego me encuentro un mecanismo en la sociocracia que puede dar lugar a algo que en la escuela Baldor se ha tratado de hacer siempre a través de algo que llamamos comisiones, que es ese círculo grande que somos todos, pues creamos comisiones que trabajan sobre cosas en concreto y luego en el círculo grande del claustro se ponen en común. Pero estaba hecho de una manera muy ancestral, con lo cual en la sociocracia encuentro como un punto de mira que me interesa. Y eso, bueno, podríamos decir que ahí encuentro las similitudes. Y en cuanto a las diferencias, las principales son más ideológicas de las personas que reales. Es decir, las personas que están en la pedagogía Waldorf eh, trabajan mucho la parte espiritual y entonces tienen una especie de idea preconcebida de que los procesos muy estrictos y muy marcados coartan las libertades y matan la vida del proyecto, por así decirlo, que es algo que os sonará en sociocracia porque es algo que suena mucho. Y bueno, uno de los trabajos es dar luz a eso como que no es una realidad, que los procesos precisamente pueden permitir todo eso, ¿no? Pero bueno, sería un poco un speech rápido sobre ese, casi mejor que me vayáis preguntando cosas en concreto. Sí, a mí, bueno, yo tengo muchas preguntas, pero, por ejemplo, me interesa saber en qué momento o hasta qué grado de implementación estáis ahora mismo. Es decir, ¿trabajáis con alguna herramienta sociocrática con el alumnado? ¿Estáis solo, lo que tú has dicho, ese círculo de profesores aplicando estas herramientas? ¿Tenéis algún pensamiento de hacer partícipe a las familias en alguna de estas herramientas? Vale, a ver,
el año pasado iniciamos la formación, lo que es, bueno, hubo una sesión en el claustro para que conozcan la sociocracia y la formación la hicimos el equipo directivo únicamente. Y nuestra visión ha sido de integrar nosotros para ir permeando hacia afuera. Sí que es verdad que hay cosas que ya se estaban haciendo que son sociocráticas, que son como las comisiones. Hay miembros del equipo directivo que pertenecen a círculos que trabajan en temáticas concretas, que son comisiones, en las cuales también se integran familias, con lo cual de esa forma sí que hay reuniones que se hacen y son reportadas al equipo directivo por miembros del equipo directivo que han estado en esas reuniones, con lo cual ahí hay una especie de implementación que ya en parte ya estaba y en parte estamos mejorando. La parte del equipo directivo está trabajando herramientas como las rondas, todo esto también lo hacemos de cómo llegamos, cómo nos vamos, una agenda clara, que es algo que costaba mucho y sigue costando. Sigue habiendo poco trabajo previo en la agenda. Está marcada, pero la lleva muy claramente unas personas y el resto venimos casi a veces a ver qué se va a hablar en la agenda y nos sigue faltando de trabajo previo, pero estamos en ello. En cuanto a los alumnos, hay herramientas que estamos usando, no círculos ni algo así, pero sí herramientas que se incorporan a la sociocracia, como son la comunicación no violenta, y también hacemos círculos restaurativos para los problemas, que también es algo que estamos iniciando porque nos parece importante. Y hay, bueno, necesidad de incorporar también a los alumnos en tomas de decisiones, pero actualmente no se está haciendo. Entonces ese sería como un poco el marco actual. Eh, Sí que en el claustro general hemos canalizado cosas a través de la sociocracia, como por ejemplo cuando hay que tomar decisiones, dividir en círculos más pequeños y hacer rondas y no en un círculo tan grande y luego poner en común, porque creemos que más de 7, 8 empieza a ser problemática la toma de decisiones. Perfecto. ¿Cuáles dirías, Alfredo, que han sido como los factores facilitadores de avanzar en la implementación de la sociocracia en la escuela y cuáles son los obstaculizadores, cuáles han sido como las principales barreras para poder seguir avanzando? Bueno, lo más facilitador es que ha habido 2 o 3 personas del equipo directivo que nos resonó y una persona que ha sido Nora, que tiene una capacidad increíble de adaptar el mensaje a lo que nosotros somos y de interesarse por cómo trabajamos nosotros y cómo pensamos para no llegar con algo, esto es así, hay que hacerlo así, sino a ver cómo respiráis, cómo respiro yo y en dónde podemos encontrar un punto. Y hizo una labor muy buena de responder a situaciones que le planteaban concretas, de ¿y esto cómo se haría? O esto. Y sobre todo nos resultó muy catalizadora la formación porque nos ponía en situación, hacíamos situaciones ya desde el principio. Es verdad que nos hemos quedado en un punto en el que nos faltaría ir a reuniones sociocráticas de sociocracia práctica que se nos ofrecieron, pero por tiempos no pudimos. Pero en general que varias personas estuviésemos interesados en esta metodología facilitó mucho. Y lo que más ha dificultado ha sido que la sociocracia no es algo dentro de la antroposofía. Entonces eso, a veces hay gente que propone otros métodos que se han intentado utilizar desde la antroposofía, como pasa con muchas otras cosas que están fuera del entorno del pensamiento Waldorf, por así decirlo, ¿no? Entonces eso a veces cuesta un poco porque siempre es vale, pero no ha estudiado la antroposofía o no se ha formado en antroposofía, entonces eso ha supuesto algún problema. Más facilitadores ha sido que hicimos un muy buen trabajo como equipo. Yo si tuviese que recomendar a alguien que empieza en un equipo y a llevar esto, es que antes de empezar con nada de sociocracia, hagan un trabajo muy potente de hacer equipo, de encontrar que cada individuo se vea reflejado en el grupo y que el grupo se vea reflejado en cada individuo, cada uno de nosotros, porque ese trabajo previo hasta llegar a un punto en el que confiábamos cada uno en los otros, aunque teníamos puntos de vista diferentes, hizo que se pudiese proponer esta formación y recibir con apertura, porque lo proponían 3 personas del grupo con una inquietud y el resto del grupo las respetaba.
Y eso para mí es súper básico. Creo que no hubiese sido posible con muchos otros grupos de personas anteriores por no tener esa cualidad. Gracias, Alfredo. Mira, voy a saludar a nuestros compañeros, a Ramón y a Jime, que se han incorporado, Jimena, que se han incorporado ahora. Y os doy la palabra por si queréis hacer alguna pregunta. Ramón, Jimena. Sí, sí, yo tengo una pregunta. Alfredo, has comentado que la sociocracia no está dentro de la antroposofía y quizá por mi ignorancia no sé muy bien a qué te refieres con antroposofía, es decir, qué es lo que sí que estaría, qué es lo que no estaría, es decir, cómo, bueno, Bueno, la darle un poco de antroposofía, contexto. vale, la antroposofía, digamos que es el pensamiento filosófico religioso que tenía Rudolf Steiner, que fue el creador de muchas ramas dentro de la sociedad. La pedagogía Waldorf es una de ellas, pero hay medicina antroposófica, hay agricultura biodinámica, hay triformación social, hay muchas ramas. Entonces se basan en una forma de pensar sobre cómo es el ser humano, cómo está formado, cuál es su misión. Y bueno, es una parte que tiene mucho de espiritualidad, ¿no? Y un camino de espiritualidad. Entonces, digamos que Rudolf Steiner, cuando la crea y la antroposofía, intentan como dar respuesta a muchas situaciones. Y la gente que está muy metida en la pedagogía Waldorf intenta buscar en esas situaciones absolutamente todo lo que atañe al funcionamiento de una escuela Waldorf. Y cuesta que entren cosas que han surgido posteriormente, aunque van entrando. Y la sociocracia ha entrado. Siempre pues, pues es como que dicen, bueno, pero ahora hay que llevarlo a la antroposofía, ¿no? Eso es muy típico de las escuelas Waldorf. Ahora hay que... Pero bueno, esto supongo que es de cualquier entidad. Hay que llevarlo a mi realidad, porque la sociocracia es un marco y ahora tendremos que adaptarlo, ¿no? Pero es verdad que desde dentro a veces hay un pensamiento de esto es intrusivo y nos aleja de la misión, porque no es la parte que se dijo al principio. No sé si me explico muy bien con eso. Entonces, bueno, hemos tenido ahí al principio algunas cosas que han chirriado y bueno, gente que venía y decía, vale, pero yo estuve escuchando a un grupo que se dedica en Israel a formar escuelas Waldorf que hace algo que tiene más que ver con la antroposofía, pues este tipo de cosas, ¿sabes? Pero claro, nosotros los que lo llevamos entendemos que esto no es una ideología, es una forma de funcionamiento que se debería adaptar y amoldar a todo eso. Pero es verdad que a veces, pues es un poco un palo en la rueda, como decimos, esa forma de pensar, ¿no? Y Alfredo, ¿qué beneficios les ha traído a la escuela y cómo lo defienden? ¿No es cierto? Porque están todos estos palos de rueda, pero sigue siendo algo que está vigente y sigue con perspectiva hacia adelante. Sí. Este año, o sea, es verdad que el año pasado hubo un impulso muy grande y este año por motivos personales del equipo directivo hemos estado un poco más flojos en la aplicación y ahora estamos retomando. Pero hay dos aspectos que han sido para mí importantes. El primero de todos es el consenso. El consenso es algo que necesitábamos en la escuela, porque trabajábamos mucho por votaciones y por mayoría. Y esa no es que hayamos llegado ya al consenso, porque el consenso en un grupo, cuando muchas decisiones se toman por 35 o 40 personas, es una forma de funcionar que no puede ser, pero tener en la cabeza un consenso nos lleva a que hay que funcionar de otra forma y entonces podemos, pues eso, simplemente delegar decisiones. Y la palabra consenso, por ejemplo, cuando Nora vino a hacer la formación, fue algo que agradecieron algunas personas del claustro, porque estaban cansados de la mayoría. Es como quitamos los miedos de la gente, cómo le damos la vuelta a los problemas para que la gente pueda aceptar un camino, cómo marcamos plazos para poder revisar todo esto, que estamos en proceso de ello. Eso es una de las cosas importantes. Y luego la otra cosa importante que para nosotros estamos con energía de que siga es la dilución del poder. O sea, el tema de intentar hacer rondas y cuando estamos muy cansados rápidamente nos vamos
el que hable en el turno que sea y empiezan ese tipo de funcionamientos. Pero cuando estamos serios y centrados, las rondas y demás ayudan mucho a diluir opiniones que siempre quedaban al final, como dando, además de una manera inconsciente y con buena voluntad, pero siempre pasaba como que ciertas voces se quedaban ahí al final y trastocaban a lo mejor una idea inicial o cosas así. Entonces, ese trabajo se ha notado y ya no tanto a veces porque lo estemos haciendo, sino porque simplemente plantearlo y llevarlo ha hecho que hasta ciertas personas den un paso atrás en esas decisiones finales sin necesidad incluso de hacer una ronda, sino simplemente por ser conscientes de que hay que diluir un poco el poder y escuchar a todo el mundo. Hicimos el año pasado varias rondas también escritas para no escuchar tanto en voz y trabajo de ese estilo. Y a algunas personas les chocaba y es como que les faltaba lo demás, pero en el fondo funcionaron bastante bien, yo creo. Entonces, bueno, esas dos cosas son importantes y luego la optimización de forma de funcionamiento es básica. O sea, yo estaba muy cansado de tomar una decisión, pongo un ejemplo muy básico. ¿Dónde guardamos los balones en el patio? Entre 40 personas, 45 minutos, todos los años. Ya un año hice el cálculo económico de lo que suponía eso y les dije, mira, cobramos tanto la hora cada uno, hemos estado 45 minutos, 40 personas, esta decisión ha costado 700 euros para la escuela y todos los años la repetimos. Yo creo que podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, eso lo que nos está permitiendo también es ganar tiempo para cosas más vitales, como formaciones, como cosas espirituales, como escucharnos entre nosotros en cosas que no son puramente técnicas. Entonces, ahí también ha habido un progreso. Pues bueno, por ser un poco cuidadosos también con el tiempo, no sé si en estos 5 últimos minutillos, Jim, ¿me quieres plantear alguna pregunta? Sí, caray. Hola, Alfredo, mucho gusto. Eh, Llegué tarde, estaba en otra reunión. Por lo que estoy entendiendo, tampoco quiero, o sea, como no he escuchado todo, no quiero que se repita algo. Por lo que estoy entendiendo, están implementando sociocracia como desde la parte organizacional de la escuela y no todavía con estudiantes. ¿Es Eso es. correcto? Ok. Mm. Sí, porque yo tenía como curiosidad sobre familias y demás, pero entonces todavía no están involucrados en eso, ¿no? Las familias, he comentado al principio que entran en determinados círculos que nosotros llamamos comisiones. Entonces, hay algunos que no tienen familias dentro y otros sí. Y Ok. luego hay una cosa que se llama círculo de delegados, que se llama así, que es el delegado de cada clase del colegio, que se juntan en una reunión periódica y que funcionan de una manera muy similar, con un acta bastante cerrada, tiempos y demás. Pero ellos no han recibido formación en sociocracia. Lo que pasa es que es verdad que hay un paralelismo grande. ¿Y en algún momento planean ya empezar como a implementar también con cuerpo estudiantil? Con estudiantes no lo hemos planteado, la verdad, porque la pedagogía Waldorf es una pedagogía muy magistral. No somos una pedagogía que trabaje por proyectos o una pedagogía libre, es una pedagogía donde tenemos clases de 25 o 30 alumnos, donde el maestro transmite mucho hacia los alumnos. Ellos lo hacen muy vivencial, pero no hemos pensado en hacer círculos dentro de las clases. Sí que hay una idea de que la parte de convivencia y normas se pueda trabajar incorporando figuras de las clases, sobre todo de los más mayores. Y luego lo que comentaba al principio, que sí que se están introduciendo conceptos como la comunicación no violenta, que es básica, a los alumnos. Este año todas las clases están recibiendo una formación de 10 horas sobre comunicación no violenta. ¿Vale? Entonces son ítems que también nosotros vamos recibiendo y que entendemos que encajan en el momento evolutivo de la persona de cada clase. Gracias. Un placer. Sebas, ¿alguna última preguntita? Sí, en tu calidad, Alfredo, de director,
Me gustaría preguntarte si te encontraras con otra directora o director de colegio Waldorf, ¿cómo le transmitirías el entusiasmo por la sociocracia? ¿Qué le dirías? Los que estamos un poco en la antroposofía y en la pedagogía Waldorf, tenemos un defecto profesional que es que respondemos a preguntas y no anticipamos nada. Entonces, seguramente esta persona me contaría la situación de su escuela y me diría qué problemas tienen y le daría soluciones a los problemas. Entre ellos estaría seguramente la sociocracia y con mucha probabilidad serían los mismos que tenemos nosotros porque las escuelas Waldorf les está costando como entrar en un funcionamiento más moderno. Tienen o sea, digamos que es un tipo de organización que empieza por una iniciativa de tres, cuatro pioneros muy emocionados que quieren hacer una escuela y empieza a funcionar y va creciendo y se incorpora gente y se hace grande, pero no suele cambiar mucho la forma de funcionar. Entonces te encuentras con una escuela muy grande gestionada como se gestionaba por un grupo pequeño de personas, de las cuales era un proyecto vital y en el momento actual ya no es un proyecto vital, suele ser un proyecto laboral, muy alineado con tus valores, pero un proyecto laboral. Entonces, con todo eso me contaría y yo empezaría, mira, pues dilución de poder, organizarse por tareas, repartir y demás, pues la sociocracia te puede dar resultado. Porque a mí me resuena muchísimo al escucharlo y son problemas que cuando nos cuentan de Alemania o de otras escuelas se repiten. Así que iría un poco de esa forma. Eh, Vale, yo tengo una pregunta, Alfredo. ujú. Claro, yo no he presentado, bueno, yo trabajo, bueno, soy familia del Roser, una escuela también que funciona por sociocracia. Eh, y para mí en las reuniones, hemos hablado muchos temas, pero en las reuniones dos puntos claves que para mí han cambiado mucho respecto a otros sistemas y que ayudan a cambiar la manera de cómo se vive la organización entre personas es la persona que facilita y las rondas de reacciones, aparte de lo que ya hayamos hablado. Estas dos partes, ¿cómo la vivenciáis en la escuela Waldorf? Que yo no conozco cómo funciona. Es decir, la parte de que alguien facilite y que tenga el poder de esa parte, de facilitar la reunión, y la parte que se permita a las personas que expresen reacciones respecto a lo que se está decidiendo, ¿cómo lo vivenciáis estas dos partes? La parte de facilitación ya la teníamos. Los claustros generales, los claustros de etapa, los círculos y demás tienen como figuras que ya estaban. Nosotros lo llamamos pues los organizadores de claustro, pero en el equipo directivo, por ejemplo, no lo había. Y al hacer la formación, en el equipo directivo tenemos una persona que es la facilitadora y hace una labor impresionante. O sea, ayuda. Ha sido difícil que se quite de encima esos miedos a estar realmente como condicionando a la gente, porque al principio cuesta, ¿no? Esto de estoy imponiendo, estoy marcando tiempos, Pero en realidad todos le hemos dicho no, estamos mucho más cómodos así, o sea, es una maravilla. Y esa parte ha funcionado muy bien. Y en general valoramos la posibilidad de que haya gente que se forme en facilitación, porque creemos que es muy importante dentro de todas las esferas, ¿no? No en el equipo directivo, sino también en el claustro y demás. La organización del claustro la llevan los que la recogen cada año, entonces es un poco complejo porque puedes formar a unas personas que luego nos sigan, pero eso nos ha ayudado realmente en la facilitación y al equipo directivo muchísimo. Las personas que lo llevan la agenda y la facilitación lo lleva una, pero luego la agenda la llevan entre dos personas, entre la facilitadora y otra, y eso ha sido un cambio increíble. Y luego la parte de reacciones no la tenemos muy integrada. O sea, se da un poco de manera natural, pero nos falta pulir la parte de las rondas. No lo hacemos tan estricto de sale este tema, hacemos una de reacciones y una ronda ya de... No, no funcionamos todavía tan así en esa parte. Nos queda trabajo. Si vemos que es un tema complejo y se está un poco entrabando, sí que decimos, vamos a hacer una ronda, pero bueno, todavía nos falta ese funcionamiento. Y es verdad que ahora que lo comentas, el tema de las reacciones falta integrarlo como parte de un proceso vivo.
porque muchas veces nos basamos en las primeras cosas que se dicen y no damos ese espacio de las primeras opiniones, a ver cómo nos resuena esto y luego ya empezamos a trabajar, ¿no? Y bueno, estaría bien trabajar y profundizar ahora que me lo dices en separar esos dos ambientes. Pues bueno, Alfredo, para eso, para no quitarte más tiempo de descanso, bueno, infinitas gracias. Todas estas entrevistas, la verdad es que nos ayudan mucho a toda la comunidad, a toda Sopra para la difusión y a nosotros en particular en el Círculo de Educación para seguir trabajando y como motivación. Así es que muchísimas gracias de corazón y no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de despedirte. Nada, pues agradeceros también este huequito y lo que necesitéis estoy también a vuestro servicio. Tardo a veces en contestar, ya lo sabe la pobre Nora, por nuestras realidades, pero un placer transmitiros y seguiremos en proceso de aprendizaje, que esto queda mucho por hacer. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Y cuando tengas tiempo, ganas, si te apetece, eres más que bienvenido a nuestro círculo de educación. Así es que Vale, aquí estamos también. muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Hasta Chao, Muchas Alfredo. luego. gracias, Alfredo. Gracias. Buenas noches.